Muy buenos días, amigos y amigas de EMOL TV. Estamos en otro martes para conversar en Mirada Política, evidentemente para conversar sobre el plebiscito, sus resultados, lo que viene ahora, el cierre de este proceso de más de 1.400 días que partió en 2019. Y para eso estamos con Ernesto Tone, sociólogo, ensayista, inventor de lo que se llama como Segundo Piso, que es casi una institución republicana a esta altura. ¿Cómo está, Ernesto? Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, comentamos este asunto del segundo piso. Él fue jefe de asesores del presidente Lagos. Y le quería preguntar justamente si, en definitiva, la constitución actual, vigente, es la constitución de Lagos, de los cuatro generales. ¿Le sorprendió el resultado? No, el resultado no me sorprendió en absoluto. Eh, y te voy a explicar por qué no me sorprendió. Porque yo creo que hubo un número muy importante de los ciudadanos que se movieron con una misma lógica al final respecto a la votación del plebiscito anterior. Es decir, en el plebiscito anterior eh, se produjo una situación efímera, como son las situaciones en la sociedad de la información, porque aquí el error es que muchas fuerzas políticas que obtienen un buen resultado en un determinado momento creen que con eso quedaron investidos para siempre, ¿ah? Por el electorado como fuerza mayoritaria. Y afortunadamente la característica de la democracia es que, como dice un importante ensayista mexicano, el que gana no lo gana todo. Y el que pierde, y el que pierde puede ganar en el futuro. Es decir, eso es lo que difiere radicalmente una democracia de un régimen autoritario, de un régimen donde no hay reglas democráticas liberales. ¿Ah? Entonces, lo que pasó fue que en el primero hubo esta convención que fue elegida sesgadamente hacia la extrema izquierda, con una presencia que no, que no representaba en el largo plazo la correlación de fuerzas existentes en Chile en cuanto a opiniones, y que trató de asaltar el cielo, ¿ah? O el infierno, no lo sé, ¿ah? Pero que creyeron que eso les daba como la autoridad moral para construir un proyecto de constitución que era un proyecto refundacional bastante delirante, con problemas que a mi juicio ponían en cuestión la estructura de la democracia liberal, ¿ya? Y la gente reaccionó y votó en contra de eso. Ahora, hubo un segundo proceso. En ese segundo proceso se tomaron muchos recaudos frente a lo anterior. Por lo tanto, hubo comisión de expertos, admisibilidad, consejero, etcétera. En fin, las fuerzas políticas se involucraron para lograr un acuerdo. Pero hubo un resultado también en la elección de los consejeros que se sesgó hacia el otro lado, Mm. se sesgó hacia la extrema derecha. Y ellos creyeron también que podían asaltar su cielo o su infierno, ¿ah? Lo que a ellos les hace mucho sentido. Entonces, nuevamente cayeron en la tentación de lo que yo llamo el impulso hegemónico. Y aunque yo no comparo los dos textos, porque uno era un texto que disolvía aspectos de la democracia, el otro era un texto más bien conservador, que Mm. volvía a elementos muy conservadores, muy de parte. Eran los dos partisanos, eran los dos programáticos, y la gente también se opuso a esto. Y Pero, por, y por y, lo tanto hay un elemento en común.
Y ese elemento yo te diría que a mí me alegra por la democracia, porque es un elemento de cordura democrática, de cordura contra los extremos. Y por lo tanto se ha generado esta nueva situación en la cual la ciudadanía le ha dicho a la clase política: no queremos soluciones extremas. Por favor, pónganse de acuerdo en algo que sea vivible para todos. Considerando la reforma a la que fue sometida la Constitución del 80, que sin ir más lejos lleva la firma del presidente Ricardo Lagos, Sí. y que fue sometida a estos dos procesos constitucionales con dos plebiscitos, con dos propuestas, como usted describe, partisanas, pero una de derecha, otra de izquierda. ¿Queda legitimada ya el texto constitucional? Pero por favor, si han habido dos plebiscitos, ¿cómo no va a estar legitimado? Es absurdo. Es absurdo que se siga hablando de la legitimación. No tiene que ver con la realidad. ¿Ah? Esa es una pregunta que no se puede hacer en el planeta Tierra. ¿Ah? Mira, lo que yo te quiero decir es que esa constitución del año 80, generada sin legitimidad originaria, porque no vivíamos en democracia en aquel momento. Posteriormente, la característica de la transición democrática chilena es que se hizo con esa constitución, pero a esa constitución se le hicieron 70 reformas. Es decir, el espíritu que hay en ese texto ha variado enormemente. Y la variación principal se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, y por eso lleva la firma de Ricardo Lagos. Ahora, ¿esa constitución es una constitución democrática después de todo esto que ha pasado? Yo creo que sí. ¿Es una constitución que necesita reformas? Sí, necesita reformas, porque tiene todavía una determinada carga ideológica. Pero eso que lo hagan las instituciones democráticas, que lo hagan las instituciones democráticas y que lo hagan sin ruido, sin escándalo, que lo hagan como en todos los países democráticos y se logre, ¿no es cierto?, incorporar esos elementos que ahí no están. Por ejemplo, lo del Estado social, etcétera. Hay una serie de elementos que tienen que estar. Pero yo creo que este ciclo está terminado. Esa discusión está terminada. Naturalmente va a haber gente que en un tiempo más va a empezar a decir no lo es, ¿no? Pero ya ese rol que jugó el tema constitucional, yo creo que no se va a poder repetir en los próximos años. Yo creo que Chile puede caminar perfectamente con la constitución que tiene y a esa constitución hacerle los cambios necesarios a través de las instituciones democráticas. ¿Ha habido consulta popular? Ha habido, incluso dos, por falta de una. Entonces, eso estamos legitimados, está la situación legitimada democráticamente y Chile ha podido avanzar, primero avanzar y después retroceder con esa misma constitución. ¿Ah? A propósito justamente de eso, una de las cosas que queda después de este proceso es lo que usted describe, que esta constitución queda ya legitimada, validada, con dos plebiscitos entre medio, pero 4 años después de debate constitucional, de mucha tinta que se vertió respecto a conceptos, de lo macro hasta lo micro, ¿qué aprendimos? ¿Qué ganamos después de 2 fallidos procesos constitucionales? Yo creo que la lección principal es que no se puede imponer el pensamiento de una parte de la población, de las ideas políticas, de la concepción de una constitución al resto de Chile. Es necesario buscar un acuerdo, es necesario buscar una constitución que permita que hayan
después que haya una competencia democrática y que en esa competencia democrática quien sea ungido por el voto electoral, por el soberano, sea ungido para la conducción del país durante un tiempo, ese sector pueda llevar adelante su programa dentro de las normas democráticas, porque para que exista democracia no es necesario solamente haber sido elegido de forma democrática, es necesario gobernar rigiéndose por las reglas de la democracia. Esas son dos condiciones. Han habido muchos regímenes autoritarios que tienen o han tenido un origen electoral democrático, pero que sin embargo no han gobernado con eso y han traicionado naturalmente a la democracia. El presidente Lagos, sin decir abiertamente una posición en el plebiscito del 2022, él sí manifestó una voz de alerta que fue muy importante respecto a la redacción de la propuesta. En este plebiscito sí estuvo por el en contra, pero es el único presidente que más o menos tuvo en una posición crítica a los dos textos. Así Eh, es. ¿Cómo queda la figura del presidente Lago después de estos dos plebiscitos, pero también de todo este proceso donde también fue muy criticado su figura al inicio del estallido social? Claro, yo creo que ahí hubo durante mucho tiempo, hubo grupos políticos en la izquierda radical que, que, mar- que construyeron su identidad sobre la oposición a una izquierda reformadora, a una Ujú. izquierda democrática, a una izquierda que respetaba la democracia liberal y que producía los cambios teniendo en cuenta la necesidad de gobernar a todo el país, de darle gobernabilidad a todo el país, que en eso fue la característica del gobierno de Ricardo Lagos y que tuvo los resultados que tuvo. Por favor, miremos los avances que hubo durante el gobierno de Ricardo Lagos y fueron notables, como fueron notables en el gobierno de Patricio Elwin y de Eduardo Frei, que fue la etapa donde Chile no solo creció más, sino donde más disminuyeron la pobreza y también las desigualdades. Eso está escrito en las cifras, no es una cuestión de opinión. Entonces, lo que yo te quiero decir es que se construyó una izquierda radical que miraba más bien el patio del vecino, miraba a los regímenes de posiciones bolivarianas o etcétera, y les gustaba todo aquello. ¿Ah? Entonces miraba con un cierto desprecio a este camino gradual que se habían impuesto los gobiernos de la concertación. Yo creo que la historia al final elige, al final la historia va marcando las cosas. Y hoy día yo creo que estamos en un momento en donde después de todo esto que tú dices, bien, en el sentido de que hubo críticas injustas, porque naturalmente en el gobierno de Lagos se cometieron errores, como en todo gobierno, si era una obra humana, pero que tuvo muchas virtudes, hoy en día eso se está poniendo en valor. Lo, el, el, los chilenos a través de estos votos, a través de estas posiciones, han ido marcando también una revalorización de ese gobierno que fue tan criticado y de ese presidente que fue tan importante, que es un presidente muy importante del siglo XXI y va a serlo. Y que fue muy admirado también, no solo en Chile, sino también en el mundo, por esas características. Se habla del fracaso de los políticos, de los partidos políticos por estos dos fallidos procesos, pero también es cierto que los partidos políticos se pusieron de acuerdo dos veces para un entendimiento
el 2019 y el año pasado para seguir con el proceso constitucional, y donde fracasaron los acuerdos fueron en estos espacios, tanto la convención como el consejo, que tenían que redactar los textos. Es justo ser críticos con los partidos políticos, pese a que algún entendimiento hubo. No, yo cuando uno es crítico, yo por eso te hablo de que me parece que el defecto más grande que hubo en los dos procesos, ¿ah?, fue este impulso hegemónico, Ujú, ujú. esta tendencia a decir, no, ya estamos, la tenemos, podemos imponer nuestras ideas. ¿Ah? Por lo tanto, aquí hubo dos elementos. Nosotros tenemos que, nosotros po- podemos considerar que las cosas no se hicieron del todo bien, pero sin duda el acuerdo que se hizo el 2019 para salir de la violencia por medio de la Constitución, hoy día se dice, a lo mejor se podría haber hecho otra cosa, pero en ese momento que tú y yo lo vivimos, ¿ah?, en ese momento la situación no estaba para sentarse a pensar muchas cosas. Y si esto permitía salir de la violencia, fue una cosa importante. Esa virtud hay que reconocerla. ¿Ah? Y después vino el impulso hegemónico. Por eso yo te digo, aquí hay de dulce y de agraz. Hay virtudes en la preparación del segundo plebiscito. Se tomaron recaudos democráticos importantes y estuvieron de acuerdo todos los chilenos en eso. Y todas las fuerzas políticas. Acuérdate que hubo un acuerdo incluso donde estaban los partidos extremos. ¿Ah? En una metodología a seguir, pero ninguna metodología resiste al impulso hegemónico. Cuando Mm. viene ese impulso hegemónico y entonces tú cambias, porque mira tú, la, la, la comisión de expertos, ¿m?, hizo un texto valioso. Puede que ese texto tuviera algún vacío, algún defecto, etcétera, pero era un texto en el cual se podían encontrar el conjunto de las fuerzas, el conjunto de las ideas. Era que permitía generar una constitución en el cual nadie la encontrara estupenda, pero nadie la rechazara, o muy pocos la rechazaran, y muy pocos no la encontraran eh, una constitución vivible. Sin embargo, salieron 400 enmiendas cuando llegó al Consejo. Eso fue, por supuesto, un acto provocatorio. Es decir, miren, lo que ustedes hicieron no vale nada. O sea, aquí hay 400 y vamos a nosotros a imponer nuestras ideas porque somos mayoría. Entonces, nada de eso. Bueno, después, claro, no fue así. Hubo conversaciones, negociaciones, pero que no alcanzaron a generar un acuerdo. Ahí, eh, uno de los cambios que hubo en este proceso es que también la constitución actual bajó los quórum. Ya no son 3/5 ni 2/3, sino 4/7, que en el escenario actual serían 29 de los 50 senadores y 89 de los 155 diputados. Evidentemente, pese a que son números más bajos que lo que se requerían antes, no están, ningún sector político los tiene en el actual Parlamento. ¿Podría entonces transformarse en un eje de campaña, por ejemplo, de la campaña parlamentaria o incluso presidencial, de instalar esta idea, consigamos un número determinado de parlamentarios para poder impulsar reformas? Y todo esto, más bien, todo esto considerando que hay muchas voces, y usted también mencionaba, por ejemplo, el tema de poder incluir en la Constitución actual el Estado social de derecho, pero muchas voces también plantean que uno de los grandes pendientes que quedan es la reforma al sistema político. ¿Debería buscarse también ahí un acuerdo por el sistema político?
Pero por supuesto, si esto queda, lo que yo te quiero decir es que nada está, como te dijera, no es que se cerraron las puertas del templo. ¿Ah? Yo creo que la actual constitución que nos rige, la actual constitución que nos rige es una constitución que requiere de reformas en el sistema político, que en torno al tema de la fragmentación, ¿cierto? En torno a la toma de decisiones, en fin, hay una serie de elementos y hay que hacer todo un trabajo a ver cómo, cómo, cómo esta constitución después se vincula con las leyes que van a estar relacionadas a esta constitución. No es que se haya puesto algo en el refrigerador, ¿no? Pero hay una base que es la constitución. Y esa constitución tiene que hacer esa reforma a través de su método, que es el método de una democracia representativa. Y por lo tanto el Congreso tendrá que jugar su papel. Ahora, yo no puedo partir de la base de considerar que los incumbentes, eh, ¿cómo decirlo para no ser ofensivo? ¿Ah? Que los incumbentes solamente van a fijarse en sus propios intereses. Esa pulsión va a existir, natural, somos seres humanos, no somos ángeles ni somos bestias, somos una combinación de las dos cosas. ¿Ah? Y también los congresistas. Entonces, esas tentaciones van a existir, pero por favor, aprendan a elevar la mirada. Si eso es lo que le está pidiendo el país a grito, levanten la mirada, miren el largo plazo, piensen más en el país, piensen más en buscar soluciones de largo plazo y de corto plazo. Ustedes están obligados, los congresistas, después de estas dos tremendas señales que le ha dado la ciudadanía, están obligados a cambiar formas de ser, a entender que los acuerdos son indispensables en una democracia. Claro, también la adversariedad, pero no pueden haber bloqueos. Ni la oposición puede bloquear al gobierno, ni el gobierno puede plantearle cosas que, aún teniendo una cierta mayoría, la minoría tenga que aceptarla obligatoriamente. La minoría tiene que haber un proceso de reflexión, de reflexividad que pueda llevar a acuerdos posibles. Yo creo que esa es la gran lección que ha sido como el hilo conductor de nuestra conversación. Ese es el elemento fundamental. Estos 4 años no han sido perdidos en ese sentido. Aquí han habido grandes lecciones y la democracia chilena tiene que asumir esas grandes lecciones. ¿Y qué opina? Porque más allá de las reformas que se plantean ciertamente necesarias, como la que usted mencionaba, hay consenso de que el debate constitucional se termina, pero algunas voces dicen que esa veda constitucional, como se ha llamado, es de 2 años, es lo que dura este gobierno, y que después de eso se podría buscar impulsar un nuevo proceso. Incluso la ministra Vallejo dijo el mismo día del resultado de que el gobierno no podía coartar los sueños de la gente, y si que el sueño de la gente era, bueno, impulsar un nuevo proceso, debería seguir. ¿Qué opina de esa lectura? Bueno, los que opinan son los votantes. ¿Ah? Y los votantes por 2 veces han expresado lo que expresaron. Entonces, por supuesto que va a haber gente, mira, hay gente que va a querer, porque no es un problema de la Constitución. Ellos no les gusta esta democracia liberal. Ellos quisieran otro tipo de régimen político, quisieran un régimen político que tiene mucho de iliberal. ¿Ah? Y
Y por lo tanto eso va a seguir existiendo. Si en una democracia también existen gente que le gusta otros regímenes políticos que no son el régimen democrático. Y no me extraña a mí que hayan sectores, tanto en la ultraizquierda como en la ultraderecha, que son nostálgicos de regímenes más bien autoritarios, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Ah? Eso va a seguir existiendo, pero no va a estar en el centro de la acción política. Yo creo que naturalmente van a haber fuerzas políticas que siempre van a estar empujando las cosas hacia nuevos regímenes políticos, no regímenes democráticos liberales, tanto en la derecha como en la izquierda. Y tú lo ves eso en Europa, lo ves en las democracias más antiguas constituidas, que eso sucede y es parte de la democracia. Pero yo no creo que esto vaya a... yo creo que esto ha sido una lección también de que tú no puedes manipular la opinión pública, no puedes manipular. Tú puedes en un momento encenderla en un sentido o encenderla en otro sentido, pero finalmente hay una cierta cordura ciudadana que no está con los extremos, pero eso hay que construirlo. Y yo creo que ahí las fuerzas políticas democráticas, tanto las fuerzas políticas democráticas de izquierda, de centro, de derecha, tienen que cumplir con su rol, darle vida al sistema democrático. ¿Mm? Ahora, siempre van a existir esas opiniones, pero yo no creo que eso vaya a ser lo que marque la vida política chilena en los próximos años. A propósito de eso, justamente de lo que marque la política chilena en los próximos años, en los 90 y en los 2000, justamente la viga maestra de la discusión política estaba relacionada con el crecimiento, la modernización, derrotar la pobreza. Eso en parte cambia hace aproximadamente 10 años cuando se empezó a instalar el tema de la Asamblea Constitucional, marca tu voto AC en 2013, la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, luego estos plebiscitos, etcétera. Ahora que está esta sensación de un cierre de etapa, ¿cuál debería ser la viga maestra de la discusión política en los próximos años? Pero mira, eso está tan claro porque estamos viviendo en una situación internacional muy compleja, geopolíticamente, económicamente. Los resultados que entregaba CEPAL hace poco de la región de América Latina son cifras muy preocupantes, en donde el potencial de América Latina se ha achicado, es menos que lo que el potencial que tenía hace algún tiempo. Y Chile es un país con poca población, es un país con poca población, es un país que tiene un mercado interno que no asegura el desarrollo, es un país que requiere de vivir con el mundo. Y por lo tanto, el nivel de conflicto que puede tener interno el país es limitado. Naturalmente tiene que vivir su democracia y su adversariedad, pero no puede ser, por decirlo así, una pelotera permanente. Porque Chile necesita tener una cierta estructura, un cierto orden que le permita progresar. Ahora, yo te digo, de hace más de 10 años que Chile está cayendo. Nosotros no podemos seguir en esta dirección. Y entonces, aquí no hay misterio. Chile necesita estar en un mundo que es un mundo digital, un mundo que está cambiando muy rápidamente, donde Chile tiene la suerte de tener una serie de recursos naturales que se pueden fusionar con esas necesidades de la sociedad de la información y de la sociedad digital del futuro, pero para eso tiene que tener una diada, que es una diada
inseparables. Nosotros no podemos tener mayor bienestar, mayor igualdad, menor pobreza, si no tenemos crecimiento. No se trata de elegir entre crecimiento y bienes sociales. Se trata que uno requieren de otro. Y por lo tanto, el tema del crecimiento sigue siendo un gran tema. El tema de la productividad sigue siendo un gran tema. El tema de la transformación productiva de Chile, adecuándola al mundo que se nos viene encima, es un tema que tiene que estar central en la vida chilena. Por lo tanto, aquí de pronto, fíjate que ya esto ha pasado en la historia de América Latina, no son las palabras y finalmente no son las constituciones las que cambian los países, son los países los que cambian las constituciones. Es decir, en este sentido es un pensamiento completamente abstracto, pensar que, por ejemplo, pero hay sectores del gobierno que están aprendiendo esto y por eso han llamado a participación de una izquierda con más experiencia, de una izquierda que se llama socialismo democrático y que está ahí, en el sentido de que no porque tú grites más fuerte las cosas se van a hacer, no porque tú te transformes en una mezcolanza en la cual el tema son solamente las identidades, etcétera, los grupos, los sectores, en fin. Si tú piensas que con palabras que a la gente no le dicen mucho, que a la gente no le dicen mucho, tú vas a transformar el país, tú estás en una cultura de una izquierda identitaria que no tiene ninguna posibilidad de darle un desarrollo a este país. Un desarrollo, digo yo, un desarrollo igualitario, equitativo, etcétera. Por supuesto, con respeto a los derechos humanos y a los derechos también de las minorías y todo eso que ha ido produciendo la humanidad como acumulación civilizatoria. Todo eso tiene que existir, pero cambiar la necesidad de las transformaciones reales. Si tú no tienes infraestructura, ¿qué sacas con andar tú diciendo, mire, nosotros queremos un país de cara al mundo? Sí, si quieres un país de cara al mundo, tienes que tener puertos, tienes que tener industria, tienes que tener una agricultura que agregue valor, tienes que tener mejores salarios. Si tú quieres pensiones, tienes que tener mejores salarios y trabajos más productivos, trabajos decentes. Es decir, hay que salir de una especie de borrachera de las palabras. El encantamiento de los términos para poder retomar la vía que Chile tenía, que era esta vía de reformas graduales en la cual se iba avanzando fuertemente y estábamos a la cabeza de América Latina prácticamente en todo. A propósito, volviendo a la política más ejecutiva, ¿cómo ve la reacción que ha tenido el gobierno que ha visto en este resultado una oportunidad de dinamizar las reformas, el pacto fiscal, la reforma de pensiones, entre medio tiene que impulsar también la reforma de la ISAPRE, y cree que van a dar los tiempos, porque además los tiempos legislativos son unos, los tiempos políticos son otros. El próximo año, ya en mayo, se viene de nuevo un proceso electoral, esta vez por calendario, son las primarias por elección de gobernador y de alcalde, y luego viene la elección. Entonces va a seguir ese debate electoral que siempre complica las cosas. Entonces, ¿qué opina de la reacción del gobierno por un lado? Y si ve los tiempos como para poder impulsar todo lo que busca el gobierno. Mira, lo que tú señalas es muy cierto, porque
con esto de los dos plebiscitos quedamos abutagados de momentos electorales. Ningún país puede estar abutagado de momentos electorales, eh, porque eso también cambia las posibilidades de lograr avanzar en las cosas prácticas. Y por favor, de cosas prácticas tenemos llenas las manos. Tenemos problemas de seguridad ciudadana graves, ¿ah? De criminalidad grave, tenemos problemas de crecimiento estancado. Claro, hay también cosas importantes, porque tampoco uno puede caer en una visión donde no se ven las cosas positivas. El hecho de que Chile en esta etapa ha sido lograr devolver a una disciplina fiscal es algo muy importante porque es una condición para el crecimiento también. Eso hay que verlo y notarlo. Por ejemplo, el discurso del presidente Boris después de este plebiscito. No fue un discurso triunfalista, irresponsable, de decir ahora sí, estos son votos nuestros. No, fue un discurso calmo, ¿no es cierto? Fue un discurso calmo, fue un discurso dirigido hacia el país. Y yo creo que eso hay que valorarlo también. Ahora, el tema es cómo pasamos de la palabra a la acción. Y pasar de la palabra a la acción significa, como te dijera yo, renunciar a muchas cosas. Eso sucede en todos los gobiernos. Yo te digo, cuando a mí me tocó estar en el gobierno de Ricardo Lagos, nosotros pensábamos que los primeros años iban a ser más fáciles, porque la crisis asiática y turca y rusa que se juntaron iba ya a estar de salida. Sin embargo, nos tocaron los 2 primeros años muy duros y tuvimos que cambiar muchas cosas. Tú no puedes gobernar a través de tu programa y transformar a tu programa en una especie de catecismo, ¿ah? O en tablas de los mandamientos que se tienen que cumplir. Yo creo que este gobierno no va a poder cumplir muchas de sus promesas. Y yo creo que va a tener que jugar un rol más activo en la gestión, en la acción, y por lo tanto va a tener que darle prioridades a los graves problemas que tenemos de gobernabilidad. Tenemos muchos problemas graves de gobernabilidad y esto no significa que por decirlo así, el presidente traicione. En el mundo actual donde se avanza a la velocidad que se avanza, eso significa que tú te tienes que adecuar a esos tiempos que cambian tan rápidamente. Claro, tú tienes convicciones, pero esas convicciones, tú en este caso estás jugando un rol político, tú no eres un profeta, ¿ah? Y por lo tanto tienes que adecuarte a esos cambios y saber cambiar de posición. Yo no creo que todas las promesas se puedan cumplir. Yo creo que hay que seleccionar aquellas cosas en pensiones, en tributaria, en salud, etcétera, pero tampoco tratando de imponer transformaciones más grandes que las que sean posibles sacar a través de acuerdos. Y por lo tanto, va a tener que renunciar a algunas cosas para lograr acuerdos que sean más eficaces. No sé si me explico bien. O sea, tú te vas a tener que desarrollar esas reformas, pero si tú las quieres sacar, vas a tener que renunciar a determinadas cosas. Y de todas maneras, estas van a tener un valor, van a ser un avance. Y yo creo que eso es lo que se juega hoy día. Están bien las palabras del presidente, las palabras que dijo. Ahora tiene que pasar a la acción. Y claro, entre los suyos van a haber también quienes se opongan a eso. Pero ahí es donde se muestra el liderazgo. Ahí es donde surge el liderazgo. También te pongo nuevamente lo del gobierno Lago. Cuando hicimos la reforma de la salud, había mucha gente de los llamados nuestros, ¿ah? Que no estaban a favor, que tenían una actitud bastante conservadora respecto a hacer esos cambios.
y los cambios se hicieron. Y hubo que también llegar a acuerdos con la derecha de ese tiempo, que era durísima. ¿Ah? Se tuvo que llegar a acuerdos y se llegaron a esos acuerdos y se aprobaron las reformas. Y esa reforma es la base de todo lo que existe hoy. Oiga, y para ir terminando, y a propósito de lo que mencionaba de liderazgo, ¿visualiza usted cuál, los tres, ahora que se está terminando el año, los tres personajes de la política chilena que más destacaron en este 2023, un año bastante movido, que se cerró con el plebiscito? Claro. Fíjate que yo creo que en la política chilena, primero, déjame decirte primero yo creo que los nombres están un poco al debe. Yo creo que los nombres están un poco al debe, porque aquí no ha habido, como te dijera yo, liderazgos que hayan sido capaces de hacer esto, de contraponerse, digamos. Y yo creo que desde el punto de vista de las posiciones, a mí, yo creo que ha habido una intención de cambio que ha quedado un poco trunca porque hay una cierta ambigüedad en el presidente Boric. Pero hay que reconocer que ha habido un aprendizaje, y en ese aprendizaje ha habido un aprendizaje con elementos virtuosos, ¿ah? Que a mí me parecen muy, muy interesantes. A mí me gustó mucho el rol ciudadano que jugó Verónica Undurraga. Estoy combinando acá también un rol Sí. que no es directamente de la política, pero para señalarte eso. ¿Ah? Verónica Undurraga, que es una mujer joven, una mujer que logró cerrar un acuerdo que, si hubiera sido otro el camino, estaríamos en otra situación. Y tú me pides un tercero, y un tercero, yo te diría, sin duda ahí tengo dudas. Yo creo que tú puedes no estar de acuerdo en todas las cosas del punto de vista de la economía, pero el hecho de que hayamos recuperado el camino fiscal es un punto importante para Marcel. Mm. ¿Ah? Es un punto importante para Marcel. También tú me pides tres, pero yo te digo, no deja de ser importante lo del ministro del Deporte, de Pizarro, porque fue uno de los momentos de respiro de los chilenos durante este año, y de orgullo, y ahí se muestra que existe la nación chilena y que esa nación se puede unir de, 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 en torno a las cosas que están en sus emociones más profundas. ¿Ah? Y, y creo que desde el punto de vista de la oposición, yo creo que hubo un momento en el cual han habido esfuerzos de los sectores más jóvenes, de los políticos más jóvenes y de los políticos con más tendencia democrática, pero que sin embargo, al final del día, no fueron capaces de no ponerse detrás del Partido Republicano en este plebiscito. Bueno, esas son las opiniones que yo tengo respecto a los nombres, pero te digo, en general, yo creo que la política está al debe con la ciudadanía en las cosas que hay que realizar. Y, y creo que esta es una ocasión magnífica, la ocasión que se hable, donde ha habido esta lección de, de moderación, esta lección de gradualismo, etcétera, esta recuperación también de figuras como la figura del Lago. ¿Ah? Ujú, ujú, ujú. Ernesto,
Le agradezco muchísimo esta conversación, ya se nos acaba el tiempo Se nos acabó el tiempo. y seguramente podremos conversar nuevamente Ya pues, después del verano, a ver cómo nos encontramos como país, ¿cómo viene la mano? cómo viene la mano. Un abrazo, un Muchas gusto tenerlo gracias acá. a Que ti, esté muy un bien. abrazo. Chao, Chao, que estés chao. bien.